Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos ahora, después de todo esto, a darle la bienvenida a todos los que nos van a estar escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales, y continuamos con nuestra predicación, la segunda carta a los Corintios. Hemos iniciado ya con esta porción de la Escritura en el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 hasta el 24, dice de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, primer capítulo, versículo 12 hasta el 24. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no ha pasado todavía a Corintios. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Podemos ver en este capítulo, en esta porción que leemos, algo importante como la integridad. Pablo viene hablándonos de un asunto de la tribulación, y tribulación es sufrimiento. Había explicado y reitero, tribulación o gran tribulación, por favor, quite de su mente, de su vocabulario y de su concepto que tribulación o gran tribulación es igual a ira. Jamás es eso. Tribulación es una palabra muy distinta a ira. Ira es castigo de Dios. Tribulación es sufrir por ser fiel a Jesús. Porque de eso no nos habla la Escritura en el sentido de que la gran tribulación sea igual a ira. Nunca. Pablo está exponiendo desde el primer capítulo de esta segunda carta a los Corintios que tiene tribulación.
Y la tribulación a la que se está refiriendo es a ese dolor que él siente, porque la iglesia no está corrigiendo los pecados que él ha estado hablándoles en la primera carta. Siguen con el hombre que está acostándose con su madrastra, siguen los hombres que están sacando a Cristo de la iglesia, donde los hombres son los primeros y Cristo es el segundo. Eso lo tiene adolorido, y está hablando de tribulación, y esa es la realidad. Tribulación es sufrir por ser fiel a Jesús. Tribulación no es ira de Dios, jamás. Por favor, quite ese concepto de su cabeza. Cuando le hablen que de 7 años de tribulación, que es igual a ira, eso no está en la Escritura. Pablo ya nos está mostrando tribulación es sufrir por seguir a Jesús fielmente. Y él nos resumió, o voy a resumir lo que él nos dijo en la primera parte de su capítulo, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, nos enseñó algo y se lo voy a repetir. Cuando vemos las pruebas pasadas o estamos viviendo las del presente, ¿podemos ver algún propósito, consuelo o misericordia en esa aflicción? Porque Pablo nos está entrando a eso. Las pruebas en la vida del creyente tienen un propósito. Y ese propósito es: Dios te va a consolar en esa prueba. Y segundo, usted está pasando por pruebas porque usted algún día va a tener que ponerse en el zapato de otro. Entonces, para poder entender las pruebas del otro, usted tiene que pasar por las pruebas. Esa es la óptica que él nos está dando. Pasamos por pruebas porque vamos a consolar y a ayudar a otros en el momento en que estén pasando por pruebas. Y lo mejor es meternos en el zapato del otro. Entonces, Dios nos capacita para ser buenos consejeros metiéndonos en pruebas, y esas pruebas nos van a ayudar para bendecir a otros. Eso es lo que Él les puso en la primera parte. Hay que experimentar el consuelo de Dios en la prueba, es decir, Dios, y Pablo dice, Él que resucitó a Jesús de los muertos, si tiene el poder de resucitar a los muertos, tiene el poder de consolarte. Es decir, lo coloca en ese nivel. Él tiene, si fue capaz de resucitar a Jesús, Él tiene el poder para consolarte en medio de la tribulación. Es lo primero que Él nos expone, es la buena noticia del Evangelio que uno encuentra acá. Entonces, mi hermano, cuando usted esté en pruebas, no se preocupe, hace parte del plan de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque lo está capacitando para que consuele a otros y usted recibe consolación de parte de Dios. Es la primera parte. Es como cuando recibimos la vacuna contra el COVID, los que nos hicimos vacunar. Aunque nos causaba malestar, ¿qué pasa? También nos generaba los anticuerpos necesarios para resistir la enfermedad cuando nos estuviéramos expuestos a ese virus. Dios nos mete en la prueba para capacitarnos y poder de esa manera ofrecer a otros ayuda. Y el que esté sufriendo recibirá consuelo de parte de Dios. Ahora, nuestras tribulaciones debe de usted, a partir de este mensaje, de esta palabra, entender que lo ayuda o lo prepara más bien para ayudar a otros en momentos de necesidad. Pregúntese usted lo siguiente, piénselo, no se vaya de acá sin cuestionar. ¿Conoce a alguien que esté pasando por un sufrimiento parecido al que usted vivió o está viviendo? Puede que no, ¿cierto? Pero algún día usted va a tener que pasar por una prueba. Dios nos pasa a todos por pruebas. Si no está pasando por pruebas,
pues pídale al Señor que le ayude porque eso es necesario, pasar por pruebas. Primera pregunta, ¿conoce a alguien que esté pasando por algún sufrimiento parecido al que usted tuvo o tiene? Segunda pregunta, ¿cómo puede usted ofrecerle ayuda a esa persona? Piense en eso, se va de la iglesia pensando en eso y ya algún día tendrá que poner en práctica. Tiene que poner en práctica. Al cristiano siempre le van a pasar pruebas. Ahora, la segunda parte de este mismo capítulo, a partir del versículo 12 hasta el 24, Pablo está planteando ya una situación un poco distinta, basado también en lo mismo, el sufrimiento. Y es que aquí Pablo está defendiendo sus planes de viaje. Mire, la iglesia cuando no es espiritual pone problemas por cualquier cosa. Pablo había planeado ir a Corinto 2 veces, pero resulta que decidió cambiar los planes guiado por Dios y no pasar entonces por Corinto 2 veces, sino una sola vez. Una iglesia que se la pasa poniendo problema por cualquier cosa es esa. Claro, tenía planes de visitarnos 2 veces, pero vino solo una vez, es que ya no nos quiere. Y a partir de ahí le pone problema a Pablo, porque no fue a hacerle la visita 2 veces, sino una sola vez. Igualitico como sucede en la congregación de acá. Pone problema por cualquier cosa, cuando una iglesia no es espiritual. Le acusaron de ser caprichoso, le acusaron de ser que era carnal, le acusaron de que era mundano, le acusaron de que no se podía confiar en él. Entonces, él empieza a explicar qué pasa. Y quiero que usted reflexione y se vaya también de este lugar pensando en lo siguiente. Usted es de las personas, o yo soy de las personas, somos de las personas propensos a pensar lo mejor o lo peor de las personas. ¿Qué piensa usted? Usted y yo somos todos nosotros de la clase de personas que siempre estamos juzgando o damos el beneficio de la duda. Piénselo. Imaginémonos a un familiar, a un miembro de la iglesia o a un amigo. En el área que usted se encuentre, falta a un compromiso importante. Sí, lo habíamos organizado y faltó algo muy importante, lo habíamos preparado, habíamos puesto todas las fuerzas, toda la capacidad, la alegría, pero faltó a ese compromiso. Entonces de inmediato, comenzamos a murmurar, comenzamos a decir que no es confiable, empezamos a pensar, no le importa, mire, deja esto, se comprometió y ya no quiere, y hacemos eso, ¿sí o no? En la iglesia, en la casa, con la familia, con amigos. Sin embargo, más tarde nos damos cuenta que la ausencia de esa persona fue por una emergencia, una situación que se le salió de sus manos. Este es un recordatorio para todos nosotros, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea entre los amigos. No nos apresuremos a juzgar, sino a buscar la razón detrás de las acciones y extender algo que no tenemos nosotros, el beneficio de la duda. ¿Por qué empezamos a juzgar de una vez? Al igual que Pablo, él pidió comprensión, vean, entiéndanme. Cuando sus planes cambiaron, en esencia, porque tenía algo ya y se los había dicho hacia la iglesia, cambió la esencia, ¿cierto? Entonces ya no había empatía, la gente empezó a hablar mal de él y los enemigos con mucha más fuerza, quienes estaban con rabiecita con él, lo aprovecharon. Entonces llegamos, por ejemplo, a conclusiones apresuradas. ¿Le ha llegado a tocar en su vida situaciones de esas que usted juzga, entra a juzgar
apresuradamente y después se tiene que estrellar porque juzgó, en vez de tener paciencia, calma y a ver las razones por las cuales alguien falló. ¿Nos ha pasado o no? Es eso también lo que Pablo quiere que entendamos. Así que defendiendo nuestra integridad, desde el versículo 12 hasta el 22 podemos ver eso. Pablo lo que está haciendo es defendiendo su integridad frente a las calumnias que estaban circulando porque él no había podido ir, apela al testimonio de su propia conciencia, dice al conocimiento que tiene, ustedes me conocen, ustedes saben quién he sido para con ustedes, por favor no entren a juzgarme. Y entra el hombre de Dios a decirles, por favor tengan más misericordia conmigo, es que yo tuve que cambiar los planes, pero no, es que se me salió de las manos, no era así. Entonces, si lo conocen, él dice, pues ustedes me conocen, entonces, por favor. Sin embargo, algunos hermanos de Corinto habían perdido esa confianza en él y, por supuesto, lo que era aún más importante, decían, no, este no es un apóstol. La segunda carta entra él a defender su apostolado porque a él lo quieren sacar de la iglesia. De taquito, de entrada lo tienen afuera. Con este pretexto, una iglesia que no es espiritual, cualquier pretexto saca para ofender, para dañar, para sacar sus propias conclusiones. Y ya lo habían sacado de taquito. El deseo de Pablo era precisamente que las acciones de los corintios, de esta gente, fuera de orgullo para el Señor, no de jactancia. Y él les dice, vea, en el día del Señor ustedes deben de tener sus obras en santidad, deben de ser encontrados como debe de ser. El problema es que estaban ya furiosos con él. Durante la ausencia de Pablo, porque él se tuvo que ir, la iglesia siguió con los líderes que estaban allí, pero había unos falsos profetas que se habían involucrado, unos cuantos, que eso sí, los malos para dañar una obra, los malos para hacer una destrucción, para quitarle la honra a la gente, para acabar con lo que sea, 2 o 3 son capaces de dañar a 500 personas. ¿Cómo es de fácil eso? Vaya a ver si usted, ¿cuánto hace que están descontaminando el río Medellín? Desde que yo me conozco lo están descontaminando. No han podido terminar de descontaminarlo. A lo sumo hay vida por allá, por los lados de Porce, ya hay vida animal, hay peces que se pueden ya pescar y las aguas un poquito más tranquilas, pero todavía no es completamente limpio. Porque es que quitarle la honra a la gente, eso es muy fácil, hablar mal de los demás es fácil, pero empezar a honrar a la gente, desplume una gallina y póngale otra vez las plumas a ver. Y eso fue lo que estaba sucediendo en ese lugar. Estos falsos maestros tomaron esa oportunidad de sacar a Pablo y Pablo en su defensa entonces refuta estas acusaciones y le dice, vea, yo no soy carnal como están pensando ustedes que yo soy carnal, no. Incline su cabeza, hermanos, y vamos a orar. Incline su cabeza, ponga su mente con el Señor y oremos. Yo le pregunto y usted se responde. ¿Se caracteriza usted, me caracterizo yo, siendo todos cristianos, hijos de Dios, por la santidad, por la sencillez, por la sinceridad cuando nos relacionamos con los demás? ¿Nos caracterizamos por la sencillez, por la santidad, por la sinceridad? Piénselo y siga pensando mientras yo le voy diciendo lo siguiente, porque si no es así, estamos exponiendo al vituperio a los otros, a los hermanos, a la familia. Según lo que estamos
haciendo y predicando, pidámosle a Dios la gracia para que la sencillez, la santidad, la sinceridad sean cualidades nuestras, sean esas cualidades que nos ayuden como hijos de Dios. Levante su cabeza y sigamos. Preguntémonos también si en nuestra vida, la vida de ustedes, la vida mía, la vida como hombre de Dios, como pastores, ustedes como ovejas, todos somos ovejas, ¿cierto? En nuestra vida, nuestras acciones, nuestras motivaciones, lo que usted hace, lo que hacemos, reflejan eso realmente, santidad, sinceridad. ¿La reflejan o no la reflejamos? Porque aquí Pablo fue cuestionado, calumniado, y nosotros también podemos enfrentar críticas, enfrentar desconfianzas, incluso dentro de nuestra congregación. Somos criticados, ustedes son criticados por otros hermanos, yo soy criticado por otros, yo critico a otros. Esa es la realidad que vivimos en nuestra congregación. ¿Por qué tenemos que vivir así? No debemos vivir así. Sin embargo, aquí la defensa más fuerte que podemos tener es una vida íntegra. Esa sería la defensa. Pablo tiene toda la integridad para defenderse. Una vida íntegra, caracterizada por la sencillez, por la sinceridad en las relaciones que tenemos con todos. La integridad va a ser el elemento fundamental para nuestra defensa. Entonces no participe de conversaciones que no tiene que participar. No deshonra a quien no tiene que deshonrar. No hable cosas que no tiene que hablar de los demás, sí. Y no hablemos por hablar. No, sepamos lo que estamos hablando para que eso después no sea una acusación para nosotros. La iglesia debe examinarse continuamente a la luz de esta carta. De esta primera carta, capítulo 1, versículo 12 al 24, debemos de examinarnos. ¿Por qué? Le pregunto nuevamente, ¿estamos operando desde la pureza, estamos viviendo desde la pureza del corazón, desde un deseo genuino de servir a Dios, o estamos permitiendo intereses terrenales, personales, motivaciones carnales que guían nuestras acciones? ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos dejando guiar de la carnalidad o nos estamos dejando llevar por la parte del Espíritu? Por eso es necesario orar, por eso es necesario pedirle a Dios que nos llene de su gracia y que nuestra vida sea una vida de testimonio auténtico. Imaginémonos que tanto el pastor de esta congregación, Javier Montoya, como ustedes como iglesia, somos criticados por nuestro enfoque. Y vamos a ponernos en esta categoría. Yo no sé si estemos todos así o no, o si están ustedes así o no. Que somos muy humildes. ¿Ustedes qué creen? ¿Somos muy humildes o no? Y la humildad no está en el traje, la humildad no está en la condición económica. Somos muy humildes y somos muy serviciales. ¿Somos así o no somos así? No. No, entonces yo me tengo que ir. No, este mensaje no es para esta iglesia, me equivoqué. Imaginémonos, entonces hagamos esta hipótesis, que tanto el pastor Javier como ustedes somos muy humildes, muy serviciales, y en lugar de imponer nuestra autoridad o destacarnos por nuestros logros, no es que yo soy el que mando, yo soy el que lo digo, usted verá cómo lo hace, si no lo hace así como yo lo estoy diciendo, usted verá, se va, pues... Entonces, no es que yo soy el que estudié, yo soy el teólogo, usted es el supervisor, usted es el médico, usted es el que sabe, usted es el experto, pues poner nuestros logros por encima de los demás. ¿Nos hemos comportado así en alguna ocasión en la vida o no? Sí, bueno, entonces analicémonos y miremos que eso no es lo correcto. Sí, yo soy el papá, yo soy la mamá, y se hace con una imponencia impresionante. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el servicio de esa caracterización de ser hijos de Dios?
Entonces, ya hemos descubierto que no somos así, ¿cierto? Que no somos humildes, que no somos serviciales. Pero sigamos con la idea, porque es que ustedes me dañaron el mensaje. Pensé que teníamos una iglesia muy humilde, muy servicial, y entre los cuales estaba yo. ¿Qué tal? Entonces, supongamos que sí. En lugar de defendernos, de citar nuestros éxitos, nuestras experiencias, tanto el pastor como toda la congregación elegimos confiar en el poder transformador de Cristo. Decidimos seguir sirviendo con sencillez, con sinceridad a la iglesia. Creemos que la verdadera fortaleza se encuentra en la debilidad, como Pablo lo va a exponer. La fortaleza está en la debilidad. Entonces, la humildad y el servicio sería para muchos la debilidad. En eso es donde nos tenemos que fortalecer, en eso que no estamos practicando, la habilidad del servicio, la humildad. Sirvamos con sinceridad, sirvamos con santidad, sirvamos con sencillez. Con el tiempo la gente a nuestro alrededor va a comenzar a ver una actitud una actitud que refleja la obra de Cristo en acción en nuestra vida. Porque en esa humildad y en esa sencillez que vamos a empezar a vivir, que para muchos es debilidad, es donde Cristo nos va a fortalecer y se va a ver la gloria de Dios. Entonces, no imponer mi autoridad. Yo soy el pastor, yo soy el que mando y aquí se dice mi última palabra y ¡pam! Así. No. Yo soy el papá, la mamá y aquí se hace es como, no, también hay que mirar cómo se educa a los hijos. Es que yo soy acá el líder, soy el que mando y aquí se dice no. Entonces miremos, ¿sí o no? Cada uno se puede ver reflejado en esa acción que tiene en su vida. Entonces pongamos la humildad y el servicio. En eso que puede ser lo débil, que es lo débil de todos nosotros, en eso es donde se va a fortalecer nuestra vida, es Dios se va a glorificar. Entonces ahí es donde estaría la fortaleza en la debilidad. Y ese testimonio va a generar un cambio muy bonito en todos, porque se demuestra la auténtica fortaleza en la iglesia y esa fortaleza reside en la humildad y en el servicio. Es lo mismo que debe suceder puertas adentro en la casa de nosotros, con el ejemplo que estábamos diciendo, el papá y la mamá cómo son en la casa. Sí, el hijo que lleva la platica a la casa y empieza a humillar al papá y a la mamá. Es que yo soy el que pongo, yo soy el que digo y aquí se hace como yo digo, entonces a maltratar. Entonces también de puertas adentro, familia, es donde también se pone en práctica esto. No imponga su fe, no asuste a la gente, no haga que es que como usted es el que puede, entonces se hace como usted dice. No, pongamos en práctica también todo eso en la casa, no solamente en la iglesia. Los opositores de Pablo lo acusaban de ser inconstante, de tomar decisiones según la carne, especialmente porque había cambiado esos planes. Es que cuando la iglesia no es espiritual se pega de cualquier, déjeme decir esta palabrita, pendejada. Ay, no, de cualquier pendejada y se va y dice que no va a volver a la iglesia, que es que allá en la iglesia un montón de cosas cuando quieren salirse, cuando no son espirituales, cuando no quieren estar y sacan cualquier excusa para decir no, ya, y se pierden. En su defensa, Pablo argumenta que sus decisiones no eran carnales, sino profundamente espirituales, y eso lo demuestra cuando dice sí y no, es decir, está hablando del amén que es Jesús, del sí que es la verdad del evangelio. Ahora, al igual que Pablo, cuando nuestras decisiones, y pensémoslo ya, cuando nuestras decisiones en la iglesia o en la familia o con los amigos son comprendidas, o son mal interpretadas, entonces nosotros creo que debemos estar guiados por la sabiduría y la dirección de Dios.
A veces tomamos decisiones, ve, y el pastor tomó la decisión de, ¿y por qué si no es? Mi papá tomó la decisión de algo, ve, los amigos que habíamos decidido algo, resulta que él tomó otra decisión. Entonces, cuando tomamos decisiones, debemos de estar confiados en que esas decisiones que estamos tomando si son guiadas por el Señor, para no ir a dañar. ¿Por qué? A veces los demás no pueden entender el porqué detrás de nuestras acciones. Pero si nosotros estamos actuando con la sinceridad y guiados por la voluntad de Dios, esas decisiones que cambiamos estarían fundamentadas en algo mucho más profundo que las apariencias, que las expectativas humanas. En nuestras vidas o en nuestra vida, tanto dentro de la iglesia, de la familia o de las amistades, siempre debemos de procurar que nuestras acciones, nuestras decisiones reflejen precisamente lo que Pablo está diciéndoles a ellos. La decisión de no ir 2 veces a visitarlo, sino una sola vez, está directamente guiada por Dios. Lo que usted determine, lo que usted tome en su vida en dirección para, en mi caso como pastores, para la iglesia, que estén guiadas por Dios. Que las decisiones que se tomen en la familia, en el caso de ustedes, en el caso de mi esposa y yo, en el caso con los amigos, decisiones que se tomen guiadas por el Señor también, para no ir a estropear ni a dañar nada. Entonces nos vincula todos los ámbitos familiares precisamente con cambios de decisiones que estén guiadas por el Señor. No ir a juzgar antes de tiempo, dar el beneficio de la duda para que la gente no entre en lo que no tiene que hacer, juzgar a los demás, porque el juzgar solo le corresponde a Dios. Lo otro que podemos ver es nuestras decisiones son prácticas, versículos del 23 hasta el capítulo 2 del versículo 4, pero lo vamos a dejar acá. Versículo 23 hasta el 24. Nuestras decisiones son prácticas. Pablo, a pesar de los problemas que le causaban los corintios, los amaba, los quería. Y este amor fue lo que lo llevó a él a ser prudente y a reconsiderar lo que él estaba haciendo en su plan original de visitarlos. Es que, hermano, ustedes se ponen a pensar una iglesia donde le pone problema a Pablo porque no los visitó 2 veces sino una sola vez. Póngase a pensar usted los problemitas que usted puede ver aquí en la iglesia y eso lo pone a usted a estallarse de la ira, a estallarse de la incomprensión, a llenarse de motivos y sentimientos sin ninguna razón. O póngase a pensar usted en su casa cuando usted por cualquier cosita estalla, cuando puede pensar, reflexionar qué razón hubo detrás de todo esto. Se enciende como un fosforito. Aquí encontramos que el amor de Pablo, eso lo llevó a ser prudente, a reconsiderar su plan de visitarlos. Pensó ir 2 veces, no voy a ir solamente una vez. Sabía que si iba de inmediato, él tenía una razón por qué no iba de inmediato. Sabía que si iba de inmediato a confortarlos, a confrontarlos, a llevarles el evangelio otra vez, lo iba a hacer con una dureza de corazón, en lugar de hacerlo con amor y en lugar de hacerlo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque el hombre sabía, como ya les había dicho ya ahorita, en esa iglesia todavía no habían puesto coto al pecado que estaba cometiéndose en esa congregación. ¿Cuál era el pecado que él estaba retiñendo los oídos del alma a Pablo? Que un hombre se estaba acostando con su madrastra y nadie impedía eso. Ese era un problema. El otro problema, los asuntos domésticos los estaban llevando a los jueces. Que Ramira no me saludó, entonces yo voy y pongo una tutela contra ella allá en el juzgado.
¿Por qué los problemas internos, por qué los problemas de la casa los tenemos que sacar afuera? ¿Por qué los problemas de la iglesia, lo que usted pasa con un hermano, con un pastor en la congregación, se los tiene que ir a contar a su gente que no es cristiana? Sepultura con celular. No. Eso que él dijo, no voy a hacerle la segunda visita, es porque él les estaba diciendo, vea, arreglen primero este asunto de pecado que tienen allá y después voy, porque si yo voy ya, es mucho palo el que les voy a dar. Era mucho el rejo el que les iba a dar. Y eso no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no vivían espiritualmente, todavía vivían en un bendito pecado allá. Ay, no, Pablo ya no nos quiere, no nos quiere, no, nos quiere ver bien, pero si él viene ya nos va a dar es rejo. Entonces por eso él evitó ir para tener que confrontarlos fuerte, pero esperaba que organizaran el pecado que había allá. Esa experiencia a él lo dejó muy triste, por eso es que en el capítulo 2, versículo 1 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque como él ya él sabía del problema, él dijo, yo no voy a ir allá con esta tristeza. De eso se pegaron para sacarlo de taquito. De cualquier cosa se pegan las personas cuando no quieren asumir las responsabilidades de cambio, cuando no quieren asumir responsabilidades que tienen que asumir. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Les escribió una carta llena de dolor, llena de lágrimas. No quería repetir esa experiencia, por lo que decidió no ir a Corinto hasta que la situación mejorara allá. Ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, entonces en nuestras relaciones, tanto en la iglesia como en la iglesia, con la familia, en la iglesia, con amistades, entonces yo creo que también es importante que nuestras decisiones estén guiadas por amor y sabiduría, incluso si esto significa esperar el momento adecuado para confrontar los problemas. Eso fue lo que hizo Pablo. Dijo, si yo voy ya, vea, no, es que yo creo que él se saldría de los trapitos. Entonces lo que él hace es, voy a esperar, voy a tener paciencia, voy a dejar un rato y no voy a ir, ni les voy a gritar, ni voy a hacer... mejor dicho, se controló porque sabía que se iba a salir de los trapos. Entonces es eso mismo, en nuestra relación de familia, en nuestra relación de iglesia, en nuestra relación con la amistad, en el liderazgo, en la iglesia, los directores de coordinadores estallan con sus hermanos y hermanas. ¿Estallamos o no estallamos? Nos encendemos como nos rastrillan y ahí mismo como un fosforito rastrillado y se encendió. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja Pablo aquí implícitamente? Bueno, tengamos sabiduría, por amor. Si esto significa esperar un momento para confrontar el problema, esperemos entonces un momento. Porque a veces retrasar una acción, un diálogo, algo, es importante, como hizo Pablo, porque puede ser el camino más prudente para preservar la unidad y el bienestar de todos los que estamos implicados ahí. Vamos a hablar con argumento, vamos a hablar cuando ya los ánimos estén ya más calmados y no tan caldeados, entonces ya no nos vamos a gritar, ya vamos a hablar. Eso lo tienen que hacer las parejas, los esposos, las esposas, no maltratarse, no gritarse, porque hay una cosa, y yo no sé, yo estoy a punto de creer que es verdad, pero cuando se dicen las cosas charladitas o con rabia, se dicen verdades, ¿o no, Hernán? Ana, nos decimos las verdades cuando estamos furiosos o charladitos, nos decimos las verdades, ¿cierto? Y después, ay no, qué pena, no es que era por charlar, no es que estaba muerto la ira, no, charlando y muerto la ira, nos dijimos las verdades y quedaron las heridas del alma. Entonces, ¿cómo? Ofendemos. Entonces Pablo nos está mostrando allá algo por amor, entonces vamos a tener un tiempo prudencial. Aquí en la iglesia, ¿cuántos coordinadores, cuántos líderes nos han salido ofendidos porque le gritó, porque se
dejó llevar de la ira porque vino tarde y entonces no pudo estar en la actividad, pero no sabemos qué fue lo que pasó. De una juzgamos, de una maltratamos, entonces tener un poco de calma. Entonces, imaginémonos eso mismo aquí en la iglesia, en la familia cercana, pues está atravesando alguien un momento difícil y hemos notado un comportamiento que necesita ser corregido. ¿Usted ha notado eso en alguna persona? Si ha notado eso en el pastor, me lo dice. Si ha notado eso en los coordinadores nuestros, nos lo dice. Si lo notamos en ustedes, lo tenemos que decir, lo tenemos que corregir. En lugar de confrontar de inmediato con severidad, pues decidimos esperar hasta que ambos estemos en un estado emocional que podamos hablar con amor y con calma. Hay gente que quiere estar en el liderazgo, pero hay que observar cómo está su comportamiento en casa, en la iglesia, en su espiritualidad. Y son cosas que no se pueden dar de una, hay que esperar para mirar comportamientos. Entonces, como Pablo, nosotros debemos de tomar decisiones de esperar. No por falta de interés, que eso sí sea claro, no es por falta de interés, sino porque deseamos que la corrección sea recibida de manera posible. Y quizás eso hacen los otros con nosotros, otros lo harán con nosotros. Vamos a esperar para que la corrección sea apropiada, el momento sea apropiado, y buscamos siempre la restauración y no la confrontación innecesaria. Es lo que debemos de hacer según esta palabra del Señor. Así que yo le invito, incline su cabeza y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra integridad. Pregúntese y respóndase en esta última parte de nuestro mensaje. ¿Estoy permitiendo que mis pruebas, que mis aflicciones se conviertan en oportunidad de experimentar el consuelo de Dios y ofrecer ese mismo consuelo a quienes lo necesitan? Es con lo que iniciamos la predicación. Usted puede estar pasando por pruebas, aflicciones muy fuertes por seguir al Señor Jesús. Entonces, es eso, está entendiendo que esas pruebas y esas aflicciones son oportunidades para experimentar el consuelo de Dios y ofrecer ese mismo consuelo a quienes lo necesitan. Piénselo. Piénselo. Silencio, por favor. Piénselo. Segundo, ¿soy rápido para asumir lo peor de los demás o me esfuerzo por extender el beneficio de la duda? Piense en su relación con la iglesia, con la familia, donde se encuentra. ¿O buscamos siempre comprender las circunstancias antes de llegar a conclusiones? Piense lo siguiente: mis decisiones, mis acciones en mi vida y incluyéndome yo acá en mi ministerio reflejan integridad, sinceridad, santidad, sencillez. ¿O estoy permitiendo que mis acciones terrenales, carnales, guíen mi vida? Piense en esto que les estoy diciendo. Y oremos finalmente. Padre, damos gracias. Gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad desde la perspectiva de la vida de Pablo, ubicarnos en estas condiciones. Necesitamos, Señor, expresar ese amor como lo expresas aquí, en esta carta, de ser pacientes en amor, de no reprochar, sino de argumentar, de dar el beneficio de la duda, de no dejarnos llevar de la primera chispa de la emoción, de la rabia, de la duda,
Ministranos, Señor, en esta mañana con tu palabra. Necesitamos, Señor, reflejar el carácter de Cristo y no entrar a juzgar, porque en el pasaje nos enseña implícitamente no juzgar. A Pablo lo estaban juzgando, y yo juzgo, y yo critico, y yo murmuro. Y en el día del Señor, cuando tú vengas, eso será lo que tú harás, juzgar, yo no. Padre, ministranos en esta área de nuestra vida, que no tiene que ver con el pecado de inmoralidad, no tiene que ver con el pecado de robo, no tiene que ver con el pecado de asesinato, no tiene que ver con el pecado de mentir, sino sencillamente con la intriga, con intrigar, con ser maliciosos en nuestras palabras. Y en eso sí que caemos tan fácil, Señor. Las palabras que usamos para ser intrigantes, para ser fastidiosos con los demás. Perdóname, Señor, porque yo he caído también en ese pecado. Perdona a la iglesia, Señor, porque todos hemos caído en ese pecado. En esto tan sencillo, Señor, líbrame y libra a la iglesia, Dios, de seguir cayendo en esto. Y permítenos, Señor, reflejar la luz del Evangelio en cada área de nuestra vida. En esto tan sencillo, Señor, pero tan grande y tan ofensivo para ti y para los demás. Porque al final, cuando criticamos y juzgamos a alguien, el pecado lo estamos haciendo contra ti. Porque asumimos un puesto que te corresponde solo a ti, Dios. Y ayúdanos, Señor, que en nuestra vida las decisiones que tomemos, sean en la iglesia, en la familia, con las amistades, sean siempre guiadas por ti. Gracias, Señor, en esta mañana. Y limpia nuestro pecado de la murmuración, de los ataques verbales, de las palabras malintencionadas. En las muchas conversaciones, las muchas palabras nos corrompen el alma. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.